Para esta ocasión vamos a tratar el tema de gestión del riesgo para los proyectos. ¿Qué temas vamos a tratar? Vamos a revisar los temas más importantes como objetivos esperados del análisis de riesgos, esquema general, significado del riesgo del proyecto, qué hace que un proyecto sea de alto riesgo, terminología utilizada, por qué gestionar riesgos, planificar la gestión de los riesgos. Es importante al momento de comenzar tener en cuenta que los objetivos esperados del análisis de riesgos son maximizar oportunidades de mejorar el desempeño de los proyectos con base en la oportuna toma de decisiones, minimizar las desviaciones por la ocurrencia de los riesgos asociados con eventos y actividades del proyecto y proteger los objetivos del proyecto en tiempo a costo, en cuanto a tiempo, costo, calidad, etc. Eso lleva al éxito de un proyecto. Tengamos en cuenta que hay que diseñar un esquema general para poder hacer un estudio de diagnóstico de los riesgos del proyecto. Primero trazamos una línea de costo de pronóstico original, hacemos un estudio de la severidad de los riesgos identificados, tenemos en cuenta también el presupuesto original del proyecto y el ahorro que conllevaría al detectar los riesgos que se han identificado. La severidad de los riesgos residuales, es decir, aquellos riesgos que continúan latentes aún después de que estos sean controlados. De igual manera, las acciones a tomar y los costos que pueden tener dentro del presupuesto original del proyecto. Esto se llama un presupuesto de control que generalmente constituye una partida llamada reserva. Todo esto sumado nos da algo que se llama costo pronóstico actual de los riesgos del proyecto. Esto se hace dentro de todo un esquema de análisis de gestión de riesgos del proyecto. ¿Qué significa riesgo del proyecto? Riesgo es un evento incierto que tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto. Es decir, esto puede afectar el desarrollo normal y el funcionamiento de un proyecto. ¿Qué hace que un proyecto sea de alto riesgo? Debemos de tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, los grandes presupuestos, las duraciones largas de los proyectos, equipos grandes y con funciones cruzadas, procesos poco claros y estructura para el equipo del proyecto, objetivos en conflicto, requisitos complejos e integración, uso de tecnologías poco usadas y de punta, cuando el equipo o los colaboradores no han sido suficientemente capacitados dentro del manejo de herramientas que funcionan dentro del proyecto para su desarrollo. Es importante tener en cuenta todo esto, pero también hay algunas características exógenas del proyecto que lo hacen de riesgo, y es la industria de alto riesgo, es decir, por ejemplo, energía nuclear o aeroespacial. Cuando no existe un plan claro o definido por el proceso de identificación de los riesgos, cuando no hay un propietario de los procesos de detección de riesgos, es decir, un profesional que esté al frente de este tema, cuando no se cuenta con experiencia con los riesgos específicos a este entorno. Por eso es importante que dentro de nuestros colaboradores haya una persona que tenga la capacidad de manejar este tema de gestión de riesgos. ¿Qué terminología debemos de conocer? Riesgo, una medida de incertidumbre asociado con la probabilidad y consecuencia de lograr o no una incertidumbre, la ausencia de información para predecir eventos futuros, grado en el cual los datos son confiables y o disponibles. Probabilidad, la probabilidad de que un evento ocurra. Impacto, el efecto potencial sobre un objetivo del proyecto, ya sea positivo o negativo. Evento de riesgo es una ocurrencia discreta que puede afectar el proyecto para bien o para mal.
disparador, una indicación de que un riesgo ha ocurrido o está a punto de ocurrir, también llamado síntoma de riesgo. Y respuesta al riesgo, acciones y decisiones relacionadas con los pasos a tomar para evitar, transferir, mitigar o permitir que un riesgo suceda. Bien, ¿por qué gestionar los riesgos? Entonces es importante que tengamos en cuenta dentro de la gestión de riesgos un plan de acción. Incrementa la probabilidad de impacto de los eventos positivos, disminuye la probabilidad de impacto de los eventos adversos y da aviso temprano sobre los riesgos que puedan suceder y puedan afectar un proyecto. ¿Cómo podemos manejar la gestión de los riesgos dentro de un proyecto? Para ello hay que trazar como tal un plan, y entonces este plan consiste en lo siguiente. Primero, vamos a planificar la gestión de los riesgos. Posterior a esto, vamos a identificar los riesgos que pueden haber dentro del desarrollo de un proyecto. Seguido, vamos a calificar cada uno de los riesgos que hemos identificado para poder saber cómo vamos a atacarlos y hacer una planificación de respuesta a estos riesgos que hemos detectado. Posteriormente, vamos a controlar los riesgos. Entonces, tenemos que hacer un plan también para ello. Planificar los riesgos no es otra cosa que el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Lo clave de este proceso es que asegura que el nivel, tipo y la visibilidad de la gestión son acordes tanto con los riesgos como con la importancia que requiere para el desarrollo del proyecto. Por eso es importante manejar dentro de nuestra planeación las entradas y salidas y las herramientas técnicas que vamos a manejar dentro del proyecto. Por ejemplo, en las entradas, el plan para la dirección del proyecto, acta de constitución, registro de interesados, en herramientas técnicas analíticas, juicio de expertos, reuniones, etc. Muchas gracias y hasta pronto.